Vamos a abrir nuestras Biblias esta noche. Estamos disfrutando, por lo menos yo estoy disfrutando mi tiempo aquí en Miqueas. Para ser honesto, yo he leído Miqueas, obviamente cuando leemos la Biblia completa, pero nunca he estudiado como lo estoy estudiando ahora este libro de Miqueas. Mucho cuando yo empecé unos meses atrás este libro de Miqueas, muchos estaban buscando su Biblia, ¿dónde está Miqueas? Y muchos nunca han escuchado ni un mensaje en el libro de Miqueas, y ya hemos predicado unos 20 o 25 mensajes en este libro y todavía falta 2 capítulos. Y el propósito es aprender lo que está pasando. Yo creo que es bien importante nosotros leer y estudiar el Antiguo Testamento, porque hay mucho que nosotros podemos aprender, como dice Romanos, ¿verdad? 15:4, las cosas que escribieron antes el Antiguo Testamento es para qué, para nuestra enseñanza, y nosotros podemos aprender. Y más que nunca en este libro de Miqueas estamos viendo cosas que ni ha pasado todavía. Hay profecías que Miqueas menciona que son el milenio, que todavía falta tiempo para eso pasar, y más que nunca cuando vemos la nación de Israel y cómo ellos son parte del futuro, del plan de Dios en la tribulación y la restauración en el milenio para ellos. Y hay mucho que todavía tiene que pasar y que va a pasar a la nación de Israel. Y cuando leemos estos libros nos ayuda a entender por qué ellos están castigados, cómo van a tener esta restauración, y son cosas bien interesantes para nosotros. Ojalá que pueden disfrutarla conmigo en este estudio de Miqueas. Vamos allá a Miqueas capítulo 5. Empezamos un capítulo nuevo esta semana, el capítulo 5. Y vamos a mirar versículo 1 al versículo 6, si Dios permite, estos 6 versículos rápidamente para ver estos detalles. Y realmente vamos atrás a Navidades. Es un mensaje, es una porción de escrituras que se predica durante Navidades. Y te voy a decir por qué en estos versículos, pero realmente estamos ¿qué mes? Septiembre. Y octubre, noviembre, diciembre. Elizabeth, el regalo ya están comprándolos pronto, ¿verdad? El regalo de Navidad. Peli, el mismo regalo te lo va a dar este año, que nada, ¿verdad? El mismo regalo. No. Y ya es tan rápido que pasa, ¿verdad, Alex? Navidades. Parece que la semana pasada estuvimos celebrando Navidades y ya el año se está terminando. 2021. No sé cuántos se recuerdan año 2000, se llama Y2K. Yo estaba en el colegio ese tiempo y pensaba que todo se iba a apagar, los computadores iban a destruirse solo porque no podía llegar a ese número 2000. Y cuando pasó las 12 de la mañana, nada pasó. Y en nuestra mente pensamos 2000, wow, me recuerdo en los 80s y 90s en la escuela, y 2000 era tan más allá. Ahora, el tiempo de Wilson, cuando él nació, pues ahí 1902, 2000 años fue más allá, ¿verdad? No te preocupes que Carlos tiene más años que tú. No sé si es verdad. Carlos dice, no, pero, no voy a mencionar porque no quiero que se forme una pelea aquí en la iglesia y tengo que separarla ahí. Pero 2000 años, yo soy joven, para mí era algo lejos. Estamos en 2021 y los jóvenes aquí un día va a decir, yo me recuerdo 2020 y va a ser ya casi 3000. Si Dios permite ese tiempo, y va a decir, mi papá nació en 1977, wow, está viejo ese hombre, pero eso es joven comparado a algunos aquí. Esta historia, ¿verdad? En capítulo 5, puse como título la profecía de Jesús
en Belén, porque es un pasaje que se usa durante el tiempo de Navidades por una profecía que Miqueas da en medio de todo lo que está pasando, mirando más hacia el futuro, da una profecía sobre Jesús y su nacimiento, el lugar donde él nació. Ahora, mirando esta historia, imagínate si nosotros podemos saber cuando nos casamos, cuándo iban a tener niños y dónde ellos iban a nacer. Imagínate que se casaron y te dijeron a ti, tú vas a tener 5 niños y uno va a nacer en Colorado, en la Isaías, 2 en Pennsylvania, 2 en Puerto Rico. Y ya yo sabía, el tiempo que me casé, dónde van a nacer, dónde ellos van a nacer. Y yo pienso, wow, eso significa que yo tengo que vivir en Colorado por un tiempo, tengo que vivir en Pennsylvania y tengo que vivir en Puerto Rico, ¿verdad? Imagínate que si ya esa información, esa profecía de nuestros niños, nosotros podemos saber. Y hoy vamos a ver una profecía mesiánica o mesiánico, que significa que está hablando de Jesús. Y interesante, en versículo 1 y versículo 2, entre estos dos versículos son 500 años. Aunque los versículos están juntos, versículo 1 y versículo 2, realmente hay un versículo que empieza en capítulo 5 y el próximo versículo, versículo 2, ya es unos 500 años después. No es la primera vez que nosotros vemos esto en las Escrituras, donde hay un versículo y el próximo es años y años después, pero aquí lo vemos y van a ver esa diferencia. Este pasaje obviamente demuestra el lugar donde el Mesías iba a nacer. Recuerda, 500 años antes que el Mesías nació, Jesús, ya Miqueas dio una profecía de dónde Jesús iba a nacer. Eso es mucho tiempo, ¿verdad? Nosotros no sabemos qué va a pasar en 500 años desde hoy, pero imagínate, Miqueas, inspirado por Dios, Dios le dio esta profecía, lo tenemos en la Biblia, y en ese tiempo para ellos, Él estaba hablando a ellos sobre el Mesías que venía, y ellos Israel no lo entendía. Recuerda algunos detalles sobre este libro que me encanta repetir para que nosotros lo tengamos en nuestra mente, ¿verdad? Para que cuando le diga Miqueas, lo que viene en su mente es quién como Jehová, que es el significado de Miqueas. Miqueas habla de dos cosas, el juicio y la restauración. La primera parte de Miqueas habla sobre el juicio de Dios, lo que va a pasar, el castigo para ellos, asirios, Babilonia. Después llegamos a la última parte que estamos entrando ahora, que ahora habla sobre la restauración. Mayormente los otros profetas hablan de castigo todo el tiempo, pero aquí en Miqueas él disfruta los dos, el castigo y también la restauración de Israel. Y más allá, estamos hablando del milenio, ¿verdad? Cuando hablamos de la restauración de Israel. La división de este libro otra vez en 3 profecías, empieza grande y llega a pequeño. Por ejemplo, los primeros 2 capítulos habla sobre la profecía de las naciones. Después habla de la profecía de los líderes dentro de Israel. Y en los últimos capítulos 5 al 7 o 6 al 7, habla de los cristianos o el pueblo de Israel. Son naciones, líderes y después los de Israel, el pueblo. Recuerda que Miqueas, el trabajo de él fue a dar profecía a Israel sobre el castigo que venía. Recuerda el norte, ¿cuántas tribus hay en el norte? 10 tribus. Después en el sur hay, ¿cuánto, Beli? Sí, 2. 2 tribus, ahí tenemos 12 tribus. Y el norte, castigo para ellos que pasó mucho antes que el sur, pues los asirios llegaron, le llevaron a ellos a cautiverio. Después que Judá empezaron a hacer exactamente lo que hizo el norte, los ídolos que ellos tenían, la desobediencia. Ahora Dios le dio a ellos Babilonia.
que vinieron y le llevaron a ellos en cautiverio y destruyó a Jerusalén. Y todo eso que nosotros vemos, no solamente en este libro, pero en los otros profetas menores. Miqueas fue para avisarle de esta desobediencia. La última vez que nosotros hablamos, la semana pasada, hablamos de dos cosas en esta restauración de Israel. Número 1, miramos el dolor de Israel en versículo 9 y 10. Recuerda que Miqueas estaba hablando de ellos gritando. Estaba gritando por la destrucción que él dice iba a pasar. Es una profecía. Babilonia iba a venir, estas cosas iban a pasar, ellos se iban a sentir como estaba gritando cuando ellos vieron físicamente Babilonia entrar y empezar a destruir el templo y destruirle a Jerusalén y llevar a otros en cautiverio. Ellos estaban en esa forma. Miqueas dice que no iba a tener rey más. Cuando están en cautiverio, no iba a tener un consejero. El dolor que ellos sentían es comparado a una mujer en parto, ¿verdad? Para solamente las mujeres entender lo que es el dolor. Los hombres no entendemos el dolor que pasa, pero no solamente aquí, pero en otras partes en la Biblia, muchas veces cuando habla de dolor se refiere a la mujer en parto porque es algo que quizás podemos entender. Dice que algunos corriendo de Babilonia corrieron a los campos y se quedaron ahí a vivir. Los otros llegaron en cautiverio y la promesa o la victoria o algo que iba a pasar también en esta profecía es que Dios le iba a librar a ellos. 70 años en Babilonia, después obviamente iban a salir y muchos sabemos esa historia. Después en versículo 11 a 13 hablamos de esa fuerza de Israel. Las naciones iban a venir contra Israel, es algo que pasó en este tiempo, es algo que está pasando ahora, es algo que va a pasar en el futuro y llegamos a esa guerra de Armagedón donde Dios renueve o todas las naciones vienen juntos y Dios destruye a ellos. Pero Miqueas dice que ellos no conocían los pensamientos de Dios. Y Dios le da esta fuerza para ganar a los enemigos de Israel. Ahora, hoy nosotros vamos a ver 3 puntos rápidamente en este pasaje de este versículo 1 al versículo 6. El nacimiento y la obra del Señor en Belén. Recuerda, donde el Mesías nació. Número 1, vamos a ver de lo bajo y humilde de Israel salió un Señor. Y vemos eso en versículo 1 y versículo 2. Después en versículo 3 al versículo 5 vemos el Señor sirviendo a su rebaño. Recuerda, es una profecía. Todavía no ha pasado. Miqueas está diciendo algo que va a pasar cuando el Mesías, cuando Jesús esté en la tierra. Y después número 3, desde versículo 5 a la segunda parte, a versículo 6, vemos que el Señor libra a Israel de los asirios. Y yo creo que ahí asirios, no solamente en ese tiempo, pero está hablando de otras naciones que también está contra de ello. Vamos al número 1 esta mañana y vamos a empezar aquí en versículo 1 de Miqueas capítulo 5. Número 1, de lo bajo y humilde en Israel sale un Señor. Recuerda, lo bajo y humilde, un lugar humilde, pequeña, sale un Señor. Versículo 1, dice así, Miqueas capítulo 5, versículo 1. Rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Recuerda, estos versículos es una profecía, no ha pasado. Él está diciendo algo que va a pasar en el futuro. Y Miqueas está diciéndole a Israel, rodéate ahora de muros. Y le llama a ellos hijo o hija de guerreros. Esta profecía que estamos viendo ahora en versículo 1 no pasa por unos 125 años. So Miqueas está dándole a ellos una profecía que todavía no va a pasar y no va a pasar por unos 125 años.
Obviamente nosotros en las Escrituras vemos esto pasar en el tiempo de ellos, pero para ellos tenía que esperar 125 años para ver esta profecía cumplirse. Es un aviso para Judá. Recuerda que Miqueas estaba en los 2 tribus en el sur. Era profeta de ellos. Isaías en el mismo tiempo estaba profetizando en el norte, y Isaías arriba y Miqueas abajo, y vemos los dos dando este consejo a Israel de arrepentimiento y de castigo que viene para ellos. Pero Judá fue conocido como hija de guerreros. ¿Por qué? ¿Por qué tiene ese nombre, hija de guerreros? Obviamente fueron una ciudad militar, ¿verdad? Que tenía muchos soldados y por eso tenía estos guerreros preparados. Ahora la segunda parte en versículo 1 dice, nos han sitiado, ¿verdad? Esa palabra sitiado significa que están cercano o alrededor los enemigos. Y Babilonia estaba en este momento, llegando a estos 125 años, ellos estaban alrededor preparando entrar. Y Israel sabía, hay los enemigos. Imagínate en su casa, ¿verdad? Tú estando en la casa y afuera de la casa hay enemigos. Ahí a Isaías y Alex, los enemigos, alrededor de su casa. Y tú estás esperando. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Vas a salir y ofrecerlo a ellos comida? Porque con comida se van ellos, ¿verdad, Isaías? Ellos estaban quizás miedo. Obviamente Babilonia era un lugar grande y tenía mucho soldiers, ¿verdad? Ejército grande que iba a destruirlo. Pero mira lo que dice el profeta Miqueas se incluye con ellos. Dice él, ¿viste ahí? Nos han sitiado. Eso significa que él, Miqueas, el profeta, se está excluyendo a él mismo. Están cerca en esta profecía. Está hablándole a ellos como si él es parte ahí obviamente parte de Israel. Y Israel, Judá, esta parte, será humillada por fuerzas extrañas. Obviamente esa fuerza extraña es Babilonia, ¿verdad? Es una ciudad extraña. Pero hermanos, una aplicación pequeña aquí. Nosotros tenemos que prepararnos también del enemigo. ¿Quién está alrededor de nosotros que quieren destruirnos nosotros? Nosotros tenemos enemigos, no solamente como iglesia o como cristianos, que están alrededor y quieren hacernos daño a nosotros. Nosotros vemos eso ahora en los Estados Unidos, en diferentes partes de este mundo, ¿verdad? El enemigo que está alrededor, que quieren destruir. Igual a Israel, igual a Babilonia, alrededor de ellos, nosotros también. La iglesia tiene enemigos que están alrededor. Hay muchos lugares donde hay un strike, ¿verdad? Que a frente de la iglesia hay personas que vienen a protestar, ¿verdad? De la iglesia y están alrededor de la iglesia y hacen lo que ellos hacen. Y eso pasa muchas veces en la iglesia. Me recuerda una vez que estaba en San Francisco, ahí donde mi esposa estaba viviendo, y la iglesia ya estaba predicando sobre homosexualidad. Obviamente en ese lugar, en California y San Francisco, es un lugar donde se practica mucho la homosexualidad. Y pues ellos alrededor de la iglesia se formaron muchos porque sabían que ese domingo o esa iglesia, la iglesia la semana pasada estaba predicando sobre eso y querían atacar la iglesia, hicieron algunas cosas ahí a la iglesia, alrededor de la iglesia, el edificio, y estaban ahí por esa predicación. Hay personas que quieren atacar a la iglesia y se paran alrededor, y cristianos personalmente tienen alrededor de ello enemigos que también quieren destruirlo. Y tenemos, gracias Señor, que tenemos a Dios
que nos protege a nosotros, igual que Israel tenía a Dios para protegerlo, y Dios le saca a ellos de esos enemigos, y Dios destruye sus enemigos, y gracias Señor que nosotros también tenemos eso. Mira la tercera parte en versículo 1, dice, con vara herirán en la mejilla, por ahí, al juez de Israel. ¿Okay? Otra vez, una profecía. La mejilla, ¿qué parte de su cuerpo es eso? Tenía que buscarla, ¿verdad? Porque es su cheeks, ¿verdad? Ahí donde su mamá y su papá te dan la bofetada por ahí, o su esposo, su esposa, no sé. Pero ahí en el cachete, ¿verdad? Esa es la palabra que está buscando. Y dice que con vara, los babilonios vinieron con vara y herirán en la mejilla o sus cheeks, en las cachetes, al juez de Israel. Es una profecía, algo que iba a pasar. Ellos iban a entrar y esto se iban a llevar el rey de Israel. Obviamente el rey de Judá en ese tiempo fue Sedequías en ese momento y fue juez de Israel. Él era la persona que le iban a darle y llevarle. Más de eso, si leemos en, me recuerdo si es en Samuel por ahí, lo que pasó con sus hijos. Ellos, al rey Sedequías, le mataron a sus hijos a frente de él, tenía que verlo, y para que la última vista de este rey fue a ver sus hijos matando, le sacaron sus ojos para que tenga esto en su mente. Después le sacaron y le llevaron a la cárcel en Babilonia. Aunque este versículo solamente dice que le dieron a él en los cachetes, pero sabemos que en los otros libros, hablando de esta misma historia, lo que pasó fue los hijos y después le sacaron los ojos y después le llevaron en la cárcel allá en Babilonia, y también le dieron, como tienen esta profecía aquí en este versículo. Vamos a ver algo en Amós capítulo 3 o capítulo 2, ahí un poquito atrás en el libro de Amós, otro profeta menor. Recuerda, nosotros estudiamos este libro también, el libro de Amós. En capítulo 2, versículo 3, parte de esta profecía de Amós hablando a Israel menciona exactamente lo que Miqueas está hablando. Dice en Amós capítulo 2, versículo 3, y quitaré el juez de en medio de él y mataré con él a todos sus príncipes, dice Jehová. Se está refiriendo a este caso con el rey de Judá. Ahora, recuerda, ahora que estamos llegando al versículo 2, vemos que versículo 1 termina con el rey de Israel llevándolo en cautiverio a Babilonia. En versículo 2, 500 años después, entra el nuevo rey. Termina versículo 1 con el rey, el último rey, llevándolo en cautiverio, y versículo 2 empieza con el nuevo rey de Israel. Mira lo que dice en versículo 2. Dice esta profecía de el nacimiento de Jesús. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña, ahí vemos dónde. Efrata es otro nombre para Belén, se usa igual. Pequeña, un lugar pequeña en Judá, comparado a los otros lugares ahí en Judá, para estar entre las familias de Judá. Obviamente Belén, la ciudad de David, Efrata es el mismo nombre de Belén, fue pequeño comparado a otros pueblos, pero Dios escogió este lugar para el nacimiento del Mesías. Vamos allá a Mateo capítulo 2, un momento. Quiero que vean también en el Nuevo Testamento, hablando sobre esta profecía. Mateo capítulo 2, versículo 5 y versículo 6.
Mateo capítulo 2, 5 dice, ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. ¿Ok? ¿Quién es el profeta? Miqueas, porque estamos leyéndolo ahora. Que Miqueas dice, en Belén, y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Vemos ahí también en Mateo. Ahora dice en versículo 2, continuamos en la segunda parte, de ti se refiere a Belén, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. De Belén vino Jesús, el Señor de Israel, que fue la voluntad de Dios para él nacer en este lugar. Y Jesús, no los otros reyes, será Señor de Israel, específicamente él. Y dice ahora en este versículo 2, y sus salidas, este versículo es grande, ¿verdad? Vamos a entenderla para tú ver la grandeza de este versículo. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Aunque Jesús vino a Belén y nació en Belén, Él no comenzó ahí, según este versículo. Sus salidas son desde el principio. Jesús es el alfa y omega, el principio y el fin. Jesús estaba desde el mismo principio. Nunca hubo un tiempo cuando Jesús no existió. Y aquí, hermanos, Miqueas está diciendo que el Mesías es Dios. Dice, son desde el principio, desde los días de la eternidad. De principio siempre existía Jesús, aunque aquí vemos que nació en Belén, está enseñándonos la Trinidad, está enseñándonos, ¿verdad?, que Jesús no solamente fue 100% hombre aquí en la tierra, pero también a la misma vez fue 100% Dios. Número 2, vemos el Señor sirve a su rebaño, y ahora vemos más lo que el Señor va a hacer cuando está aquí en la tierra. Recuerda, esto es una profecía de algo que va a pasar. Mira versículo 3. Pero os dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar luz o ha de dar a luz. Ahora, hay una confusión, dos detalles aquí que quizás confusión entre algunos comentarios, pero vamos a ver si nosotros podemos entenderla un poquito y dar nuestros pensamientos. Dios dejará, dice, pero los dejará. Está hablando de ellos pasando por el cautiverio y más. Le va a dejar a ellos pasar por ese tiempo difícil. En otras palabras, Dios va a abandonar a Israel por un tiempo. Dice, pero los dejará a Israel. Ellos tienen que pasar por ese tiempo difícil. Tienen que pasar por el cautiverio de Babilonia. Pero dice hasta el tiempo, hasta un tiempo específico. No hay protección de Dios para ellos durante este tiempo. Por toda su desobediencia. Es parte de su castigo. Tiene que pasar por este castigo, este tiempo. Ahora, dice, que dé a luz la que ha de dar a luz. ¿Okay? En el idioma inglés, pues tiene la palabra she, se refiere a una mujer. Y nosotros vemos este versículo y lo primero que viene a nuestra mente es María da luz a Jesús. Dios tiene que dejar que ellos pasen por eso hasta este tiempo. Si el contexto, miramos el contexto del versículo 2, pues obviamente está hablando de Jesús, el nacimiento de Jesús. Para mí quizás está hablando de Jesús, de María que va a dar luz. Y este castigo va a pasar hasta ese tiempo. Pero también dice que es hasta que Dios dé luz, hablando más de el evangelio y salvación,
a los de Judá y Israel, los judíos, los gentiles, y que ellos vengan a Cristo. Dios dándole luz a ellos para que ellos vengan a Cristo. Hasta que ellos salgan del cautiverio. Y o comparado a este parto, está comparando este parto como ante el dolor. Pero yo creo, obviamente, por el contexto de versículo 2 al versículo 6, está hablando de Jesús. O cuando yo lo leo, que dé a luz. Y si versículo 2 está hablando de el nacimiento de Jesús, quizás aquí da luz, está hablando de María dando luz a Jesús. Y de este tiempo, pues, viene Jesús a hacer su trabajo con Israel. ¿Okay? Ahora, dice ahora en versículo 3, la segunda parte, dice, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Primeramente, tiene que pasar por este tiempo hasta que María dé luz, y después el resto de sus hermanos volverá con los hijos de Israel. Los restos de los que están en cautiverio, los que están en dispersión, regresen. Es algo que ellos van a hacer y vemos que quizás no solamente en este tiempo, pero podemos hablar del futuro, donde la nación de Israel regresan otra vez antes de en preparación para la tribulación. Esto puede ser algo físico o algo espiritual, que los restos de los hermanos vuelvan no solamente físicamente a Israel, pero espiritualmente a Dios. Hermanos ahí, hermanos, la palabra hermanos es todo Israel. Al resto de sus hermanos, ahí está hablando del norte, el sur, los gentiles, los judíos, todos regresen otra vez. Y Jesús va a ser rey. Mira versículo 4. Y él, recuerda, todavía hablando de Jesús, él se refiere a Jesús. Él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios. Sabemos que él está hablando de Jesús, va a tomar su lugar y él estará, el lugar ahí en Israel, apacentará, significa pastorar o instruir o enseñar. Es algo que él o Jesús va a hacer al pueblo. Va a enseñar cómo, con poder de Jehová. ¿A quién? A su pueblo. ¿Cómo? Con grandeza del nombre de Jehová su Dios. Jesús va a ser rey de Israel como un pastor guiándolo. Mira otra vez a Mateo. Vamos allá un momento. Mateo capítulo 20. Y quiero usar estos versículos para ayudarme aquí en Miqueas y esta profecía. Unos versículos en el Nuevo Testamento para que vea cómo el Antiguo Testamento trabaja con el Nuevo Testamento. Mateo capítulo 20, versículo 28 dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Aquí en versículo 2 en Miqueas está hablando de él pastorar o enseñar. Él vino a enseñar. Mira Mateo capítulo 7, un poquito más atrás, capítulo 7, versículo 29. Mateo capítulo 7, versículo 29 dice: porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Vemos cómo Jesús venía, el Mesías, para enseñarle. Ahora mira la segunda parte del versículo 4 en Miqueas, nuestro texto. Dice: y morarán seguros. Está hablando de Israel. Después que Jesús le enseña con el poder de Jehová, dice: y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Cuando Jesús esté con ellos, ellos obviamente van a tener esta seguridad, esta protección. Y cuando Jesús está con ellos, será engrandecido hasta el final.
Mira versículo 5. La primera parte del versículo 5 va con versículo 4, ¿verdad? Porque la segunda parte del versículo 5 casi empieza otro tema, ¿verdad? No sé por qué lo pusieron juntos, obviamente los versículos no son inspirados, pero quizás versículo 5, la primera parte va con versículo 4, después la segunda parte del versículo 5 empieza otro tema. Vamos a ver la primera parte del versículo 5, dice, y recuerda, se refiere a Jesús, el contexto. Será nuestra paz. Jesús que da paz, traerá paz a Israel. Pablo dice lo mismo en Efesios capítulo 2, no tenemos que ir allá, pero en Efesios 2:14 dice, porque Él es nuestra paz. Pablo también en versículo 17 dice que Jesús vino a predicar paz. Isaías capítulo 9, versículo 6 dice que Jesús es el príncipe de paz. Vaya conmigo a Juan. Miércoles son un estudio, tenemos que ir por las páginas y usar toda la Biblia para ayudarnos a entender esta profecía y lo que Miqueas está diciendo. Juan capítulo 14, hablando de paz, un versículo conocido. 14, versículo 27, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. Está hablando Jesús, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Cómo Jesús nos da paz a nosotros? Pues llevó nuestros pecados en su propio cuerpo sobre la cruz, que nos da paz. Hizo paz con la sangre de la cruz. El justo murió para el injusto, para llevarnos a Dios. Jesús trae paz, Él es la paz y Él es nuestra paz. Vamos al número 2 y terminamos esta noche en versículos 5 y 6. Número 2, el Señor liberará a Israel de Asiria. Dice la segunda parte del versículo 5, dice así. Cuando el asirio viniere a nuestra tierra, recuerda una profecía otra vez de cuando asirio entre, recuerda asirio está hablando del norte porque el sur fue Babilonia. Por eso quizás asirio, el nombre asirio, aunque el pueblo está hablando de los enemigos de Israel. Pero por aquí dice, cuando el asirio viniere a nuestra tierra y cuando hollaré nuestros palacios, entonces levantaremos contra él, hablando de los enemigos o los asirios o los enemigos de Israel, los otros países, contra él 7 pastores y 8 hombres principales. Versículo 6, vamos a brincar por el tiempo aquí el versículo 6 para incluir con el pensamiento del versículo 5. Dice, y devastarán la tierra de Asiria a espada y con sus espadas la tierra de Nimrod, o no sé cómo se dice en español, casi igual probablemente, Nimrod. Ese otro nombre de Babilonia, ¿verdad? Si habla de Asirio y Babilonia, y nos librará del asirio cuando viniere contra nuestra tierra y hollaré nuestros confines. Está hablando de ellos entrar en Israel, obviamente para destruir, y ahora ellos, en un tiempo, con la ayuda de Dios, atacar a los asirios y ganarle a ellos. Van a atacarle los 7 pastores, los hombres principales, son líderes que están en Israel, que vienen para atacarle y a ganarle a estos 2 lugares, Asiria y Babilonia, o en otro nombre aquí, Nimrod. Y Jesús le librará, esa es la profecía de ellos, le librará de los asirios, y eso es lo que vemos aquí, versículo 1 al versículo 6.
Pero hermanos, para tener restauración, que es lo que estamos viendo entre Israel en estos últimos capítulos, la restauración con Dios, cómo Dios le va a dar victoria a ellos. Para tener restauración en nuestra vida o con Dios, ¿verdad? Muchas veces estamos en pecado, tenemos que confesar nuestros pecados, tenemos que restaurar esa relación con el Señor. Quizás un cristiano que está apartado o sale de los caminos de Dios y tiene que regresar otra vez, tener esa restauración igual que Israel hizo con el Señor. Nosotros tenemos que pasar por el juicio. Israel pasó por el juicio, después vino restauración. Para nosotros, cuando queremos y Dios nos dé esa restauración con yo y Él, pues tú y yo, por la desobediencia, tenemos que pasar por el juicio o el castigo. Dios nos castiga a nosotros primero, después esa relación se restaura. Igual a nuestra familia, si hay una relación difícil, pues el juicio es esa batalla que tienen en la familia y después viene esa restauración, el perdón con esa familia, con ese familiar. Por eso Dios dice a ellos, pero los dejará. Lo dejará pasar por ese tiempo. Dios a nosotros, cuando estamos en desobediencia, igual a Israel, lo dice, pero los dejará. Deja a nosotros pasar por esos tiempos difíciles para nosotros ver nuestra necesidad al Señor, ver que tenemos que tener restauración, pero Él tiene que dejarnos pasar por esos tiempos difíciles. Dios tenía que dejar a Israel pasar por esos tiempos en cautiverio, esos 70 años. Y ese tiempo, pues obviamente nosotros aprendemos. Hermanos, cuando Dios te deja pasar a ti por tribulaciones, nosotros aprendemos lecciones en medio de esa tribulación. Lecciones. Por eso es importante obedecer a Dios la primera vez. Hermanos, no tenemos que pasar por esos tiempos difíciles si nosotros solamente obedecemos a Dios. Podemos evitar ese tiempo, ese juicio, ese castigo, si nosotros solamente obedecemos la primera vez. Israel obviamente no obedeció la primera vez. Pasaron por mucho castigo en las escrituras que nosotros vemos. Muchas veces nosotros pasamos por tiempos difíciles. Pasamos por tribulaciones por nuestra culpa. Nosotros no obedecemos a Dios. Sabemos qué tenemos que hacer, pero no lo hacemos. Y después llegamos a un tiempo difícil y Dios dice, voy a dejar que ellos pasen por ese tiempo para que ellos vean su necesidad o tenga esa restauración. Tiene que pasar por ese tiempo. Y vemos eso aquí también con la nación de Israel. La semana que viene, si Dios permite, seguimos en versículo 7 adelante, en capítulo 5, y vemos lo que el Señor tiene para nosotros. Señor, gracias por este tiempo, en estos versículos en Miqueas, esta profecía que incluye el nacimiento del Mesías, de Jesucristo, y años después que tú llegaste a esta tierra, nosotros, Miqueas, dio una profecía de dónde el Mesías, dónde tú ibas a nacer, y te doy gracias por esa profecía, ese conocimiento, y Señor, gracias por mandando a su Hijo a esta tierra a sacrificar su vida por nosotros. Señor, hay muchas lecciones que podemos aprender en esta lección de Israel. Vemos la restauración. Señor, quizás esta noche hay familias que están pasando por tiempos difíciles, primeramente con otros en su familia, donde necesitan restauración. Están pasando por esta parte de tribulación. Y tú dices, le voy a dejar que ellos pasen por eso para que ellos después tengan restauración. Señor, que tú obre en esa familia, esas personas, para que tenga restauración. Pero más importante, espero que todos aquí esta noche, lo que están viendo, que estén bien contigo. Pero quizás algunos están apartados, están afuera de tu voluntad y necesitan esa restauración contigo otra vez.
Y quizás en su vida tú estás diciendo, voy a dejar que ellos pasen por este tiempo difícil. Y después tú le vas a dar a ellos restauración. Señor, gracias por las tribulaciones que nosotros pasamos. Porque sabemos que hay un propósito siempre por esos tiempos difíciles. Nosotros aprendemos a confiar en ti. Nosotros aprendemos a orar y leer las Escrituras. Y Señor, gracias porque nosotros pasamos por esos tiempos difíciles. Pero también gracias por la restauración que nosotros tenemos contigo cuando hay arrepentimiento en nuestra vida y hay confesión y hay perdón de pecado. Y te doy gracias por eso. Señora, sigue enseñándonos lecciones que nosotros podemos aprender. Hay muchos similares entre nosotros y la nación de Israel en cuanto a la desobediencia. Nosotros, igual que ellos, seguimos a veces en desobediencia y tú deseas de nosotros que nosotros regresemos a ti. Pero también tenemos quizás pasar por tiempos difíciles. Gracias, Señor, por esta porción de Escrituras, los versículos que vimos en esta noche. Bendice ahora el tiempo de oración que podemos compartir y presentar estas peticiones delante de ti. Te entregamos este tiempo de oración en el nombre de Jesús. Amén.